La historia comienza en el otoño de 1963, en un pequeño pueblo del norte de Inglaterra llamado Brackmoor Hollow. Entre las colinas brumosas y bosques densos se alzaba la mansión Blackridge, una casona victoriana abandonada desde hacía décadas, hasta que la familia Wakefield se mudó. El matrimonio, Jonathan y Eleanor, buscaba alejarse del caos urbano. No sabían que dentro de esas paredes húmedas y frías, los ecos del pasado seguían vivos. Pero lo más extraño llegó apenas unos meses después: el nacimiento de las gemelas. En una noche sin luna, Eleanor Wakefield entró en labor. No hubo médicos ni parteras, solo una tormenta que dejó al pueblo sin electricidad por más de 20 horas. Cuando finalmente alumbró, la familia no sabía qué pensar. Las bebés no lloraron al nacer, solo abrieron los ojos al mismo tiempo. Un silencio helado llenó la habitación, y algo en la mirada de esas niñas no era humano. Lilith y Lenora crecieron rápidamente, demasiado rápido. A los 3 años ya hablaban en frases completas y resolvían rompecabezas con una precisión aterradora. Pero más allá de su inteligencia, lo que más inquietaba eran sus ojos idénticos, grandes y opacos, como espejos sin reflejo. Los niños del pueblo empezaron a tener pesadillas tras verlas. Algunos dejaron de hablar. Uno de ellos, Thomas Birch, fue encontrado llorando en el bosque repitiendo: «Me mostraron cosas que no deberían existir». A partir de entonces, los rumores comenzaron. Los ancianos del pueblo empezaron a murmurar una vieja leyenda, una que había caído en el olvido desde hace más de un siglo. 2 espejos nacidos bajo el mismo sol. Si los miras a los ojos, verás tu final, porque no ves el reflejo, sino el verdadero mal. Según los archivos de la iglesia de Brackmoor Hollow, en 1881 ya había habido un caso similar: las gemelas Holloway, niñas que murieron en un incendio, pero cuyos cuerpos jamás se encontraron. La teoría de los ancianos era aterradora. Lilith y Lenora eran las mismas entidades. Habían vuelto. Durante una actividad escolar en la iglesia del pueblo, uno de los profesores, el señor Wallace, fue encontrado inmóvil frente a las gemelas. Sus ojos estaban en blanco y su rostro marcado con arañazos, como si hubiera tratado de arrancarse la cara. Lo único que dijo fue: «Vi mi propia muerte. Vi todo y sigo viéndolo». Después de ese día, fue internado en un sanatorio y murió 7 días más tarde. Autopsia: colapso cerebral sin causa orgánica. Nadie volvió a hablar del tema. Los Wakefield se encerraron en su mansión. Un día, Eleanor Wakefield encontró un espejo antiguo escondido detrás de una pared falsa en el sótano. Tenía inscripciones en latín: «Espejo de la verdad, quien ve, pierde. El espejo de la verdad, quien ve, perece». Esa misma noche, escuchó a sus hijas susurrar en sincronía: «Mamá, ¿quieres ver lo que hay del otro lado?». Cuando entró al cuarto, las gemelas estaban sentadas frente al espejo. No se reflejaban, y Eleanor tampoco. La habitación olía a flores muertas. El reloj se detuvo a las 3:33 de la madrugada. Eleanor comienza a perder la noción del tiempo. Ve sombras que la siguen. Empieza a dibujar compulsivamente rostros sin ojos. Algo despierta en ella, y las gemelas no han envejecido ni un día. La familia Wakefield se mudó a la mansión Blackridge en 1963. Ese mismo año, nacieron las gemelas Lilith y Lenora, bajo circunstancias sobrenaturales. Años después, comenzaron los fenómenos: visiones, desapariciones, muertes inexplicables. Todo se intensificó cuando su madre, Eleanor,
descubrió un espejo maldito oculto en el sótano, y en él nadie tenía reflejo. Después de encontrar el espejo, Eleanor comenzó a cambiar. Primero fueron los sueños lúcidos. Veía a sus hijas flotando sobre su cama, sus ojos completamente negros. Luego vinieron las alucinaciones diurnas. Escuchaba risas detrás de las paredes y veía cómo los cuadros de la casa sangraban por los marcos. Intentó hablar con su esposo, Jonathan, pero él simplemente no la escuchaba, literalmente. Cada vez que mencionaba a las gemelas, él parecía entrar en una especie de trance, como si alguien le estuviera borrando las palabras del oído. Eleanor comenzó a escribir en su diario. En él, anotó una frase que aparece más de 20 veces. El espejo no muestra lo que somos, muestra lo que traemos dentro. Un día, mientras limpiaba la habitación de las niñas, Eleanor encontró un pequeño cuaderno de tapas negras escondido bajo el colchón. No era infantil, era metódico, oscuro y profético. Cada página estaba escrita con una caligrafía perfecta. Pero lo más inquietante era que estaba escrito años antes de que las gemelas supieran leer. Frases como: «Mamá va a mirar dentro del espejo en 3 noches». «Papá no debería oírnos cuando cantamos la canción del círculo». «El espejo es la puerta. Somos las llaves». «Si alguien más nos mira a los ojos, verá el otro lado y no podrá volver». Eleanor no soportó más. En una noche lluviosa de octubre, bajó al sótano con el espejo, lo colocó frente a una vela encendida y se sentó sola. Las niñas estaban dormidas, o eso pensaba. El reflejo comenzó a ondularse como agua, y luego apareció otra Eleanor en el otro lado, pero no era ella. Era una versión distorsionada, con una sonrisa vacía, sin ojos, solo cuencas negras que parecían gritar. Cuando Eleanor tocó la superficie del espejo, sintió que algo tiraba de su alma. Retrocedió, y el reflejo la imitó un segundo más tarde, no al mismo tiempo, como si la versión del otro lado ya no fuera un reflejo, sino alguien más. A la mañana siguiente, el padre, Jonathan, fue encontrado muerto en la bañera, con los ojos arrancados y la palabra «miraste» escrita con sangre en el espejo del baño. No hubo señales de lucha. La puerta estaba cerrada por dentro. Las cámaras del pasillo mostraron a las gemelas caminando hacia la habitación, pero nunca salieron. La policía cerró el caso como suicidio, aunque ningún cuchillo fue encontrado. Con Jonathan muerto y Eleanor al borde de la locura, la iglesia del pueblo intervino. La hermana Jane Roth, una monja especializada en fenómenos paranormales, excomulgada por el Vaticano años antes por prácticas no autorizadas, fue enviada por el arzobispado local. Ella conocía la leyenda de las gemelas espejo. Había investigado casos similares en Noruega, Argentina y Japón. Todos los informes hablaban de niñas gemelas con miradas hipnóticas y muertes sin explicación. Cuando visitó la mansión Blackridge, advirtió: «Ese espejo es un umbral. No hay un solo mundo, hay infinitos. Las gemelas no son humanas, son el umbral hecho carne». Intentó bendecir el espejo, pero fue absorbida por su reflejo en menos de 5 segundos. Su cruz cayó al suelo. Su cuerpo jamás fue encontrado. Desde esa noche, cada madrugada a las 3:33, las gemelas despertaban y cantaban una canción en un idioma que no existía en ningún registro lingüístico. Las cámaras instaladas por la policía mostraban cómo los objetos del cuarto levitaban y cómo los ojos de las niñas se volvían completamente blancos. Eleanor, ahora desquiciada, comienza a escribir símbolos en las paredes con su propia sangre. Una noche, su diario termina con una frase: «Ya no son mis hijas, son portales y algo está intentando cruzar».
El espejo comienza a grietas por dentro, como si algo estuviera golpeando desde el otro lado. La historia va a escalar al plano dimensional del terror puro. Eleanor Wakefield desapareció sin dejar rastro el 5 de mayo de 1973. La policía encontró su habitación empapelada con páginas de su diario, escritas con una mezcla de sangre, carbón y cabello humano. En cada página, la misma figura. 2 niñas tomadas de la mano, rodeadas por ojos abiertos, y uno cerrado, en el centro. En el centro del cuarto, el espejo maldito, ahora con una grieta en forma de pupila. La única pista era la última frase escrita en la pared. No estoy muerta, estoy viendo. Eleanor no había desaparecido, había cruzado. Al otro lado del espejo no hay suelo, no hay cielo. Hay un espacio blanco, infinito, donde la conciencia se desintegra lentamente. Allí, los pensamientos flotan como humo, y cada recuerdo toma forma física. Eleanor camina entre proyecciones de sus miedos, reviviendo su peor trauma, el aborto que tuvo antes de las gemelas. Solo que ahora, el feto la observa con ojos vacíos y susurra: «Yo debí ser el portal. Ellas llegaron primero». En este mundo, Eleanor entiende algo aterrador. Las gemelas no son humanas. Son parásitos cósmicos y necesitan anfitriones con ojos para cruzar. Mientras tanto, en el mundo real, las gemelas siguen creciendo, pero no envejecen físicamente. Investigaciones secretas del Vaticano, recuperadas años después, revelan documentos antiguos en los que se menciona a 2 entidades conocidas como las guardianas del umbral, seres que se manifiestan en pares, siempre femeninas, y que solo pueden nacer durante un eclipse solar total coincidente con un ciclo lunar invertido, un fenómeno que ocurrió exactamente el 5 de octubre de 1963, día del nacimiento de Lilith y Lenora. Según los textos, estas entidades no tienen cuerpo propio y viven de la visión ajena. Es decir, necesitan que alguien las mire para existir completamente. Por eso, el contacto visual directo es la trampa. Mirar a los ojos de las gemelas es entregarles tu mente. Ellas te mostrarán lo inimaginable, porque lo inimaginable eres tú sin ti. Un psiquiatra llamado Dr. Malcolm Thorne, especialista en alucinaciones colectivas, se ofrece a investigar el caso de las gemelas. Permanece en la mansión durante una semana, documentando su comportamiento, grabándolas, entrevistándolas. Durante 5 días, no ocurre nada fuera de lo común, hasta la noche del 6º día, cuando decide mirarlas directamente a los ojos. Su testimonio es el único grabado sobreviviente. Al principio vi fuego, luego mi madre, luego a mí mismo comiéndome. Pero lo peor no fue eso, fue cuando me vi, y no reconocí a quién me miraba de vuelta. El video termina con el doctor sacándose los ojos con sus propias manos y sonriendo. Fue internado. Murió 3 días después por una hemorragia cerebral. Para 1974, 37 personas del pueblo habían abandonado sus hogares. Otras 19 habían sido internadas en instituciones mentales. La escuela cerró. La iglesia fue abandonada. Brackmore Hollow se convirtió en un pueblo fantasma. Solo quedaba la mansión Blackridge, ahora custodiada por agentes del gobierno británico bajo un proyecto de contención psicológica no especificado. Lilith y Lenora nunca fueron vistas saliendo de la casa, pero cada noche, a las 3:33, las luces de su cuarto seguían encendiéndose, aunque la electricidad fue cortada hacía meses. Una investigación post-mortem de los diarios de Eleanor reveló un fenómeno conocido como duplicación cognitiva inversa. Es decir, las personas que entraban en contacto con las gemelas comenzaban a perder su identidad,
adoptando pensamientos, gestos y palabras que no les pertenecían. Uno de los guardias de seguridad escribió: «Ya no sé si soy yo quien vigila o si ellas me están viendo desde adentro». Al morir, su cráneo fue abierto. El hemisferio derecho del cerebro estaba completamente reorganizado, como si hubiera sido reescrito. Una última cámara activa dentro del sótano graba algo imposible. Una figura adulta, con cabello largo, de pie frente al espejo. Es Eleanor. No ha envejecido un solo día. Se gira lentamente hacia la cámara. Y sus ojos no son humanos. Años después del cierre del pueblo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido clasificó todos los archivos relacionados con la mansión Blackridge bajo el código Proyecto Prisma Espectral. Durante más de 20 años, nadie se acercó a la propiedad. Pero en el año 2003, tras un misterioso aumento de actividad electromagnética en la zona, un nuevo equipo fue enviado a investigar. Entre ellos, la doctora Helen Arkwright, neurocientífica experta en percepción dimensional y trastornos cognitivos inducidos. Lo que encontró reescribió lo que entendemos por realidad. Según los análisis del equipo, las entidades conocidas como Lilith y Lenora no solo seguían allí, sino que parecían no haber envejecido un solo día desde 1963. Las cámaras térmicas mostraban dos fuentes de calor en constante actividad. El electrodo cerebral colocado por control remoto en la habitación detectó patrones de pensamiento idénticos. Cada pensamiento, palabra o gesto de una era replicado por la otra en menos de 3 milésimas de segundo. La conclusión: son un solo ser, reflejado en dos cuerpos. No son humanas, son una idea consciente y están evolucionando. Una noche, el sistema de monitoreo registró una silueta adulta en el sótano. Era Eleanor Wakefield, no envejecida, no humana. Sus ojos eran completamente negros, como espejos rotos, reflejando otros mundos. La mujer habló una sola vez frente a la cámara. «Han mirado demasiado. El ojo debe cerrarse». Acto seguido, las luces explotaron y el espejo se fragmentó en 1000 pedazos, sin hacer ningún sonido. Los símbolos en las paredes comenzaron a moverse. Los espejos de toda la mansión se encendieron solos, reflejando cosas que no estaban en la habitación. Los investigadores vieron versiones de sí mismos colgando del techo. Vieron a sus madres muertas. Vieron sus propios ojos girar hacia adentro. Y luego se vieron desapareciendo. La doctora Arkwright fue la única sobreviviente. Fue hallada desnuda, caminando por la autopista, murmurando: «Ellas ya no están allí. Están en nosotros. Las miramos. Ahora ven a través de nosotros». Su córtex prefrontal estaba completamente atrofiado. Diagnóstico: mente inversa funcional. Un mes después del evento en Blackridge, empezaron a aparecer videos en internet con extraños patrones visuales. Quienes los miraban sufrían desmayos, sangrados nasales, convulsiones o pérdida de memoria. Cada video tenía una miniatura diferente, pero un mismo nombre oculto en el código: Lilith, Lenora, Mirror Stream. Las teorías fueron desde IA avanzada hasta fenómenos demoníacos. Pero la verdad era más simple y aterradora. Las gemelas habían cruzado. Ahora no necesitan tu cuerpo, solo tus ojos. En el año 2023, un artista digital subió una ilustración titulada «Nunca mires a los ojos de las gemelas» a una red social. El post fue eliminado minutos después, pero más de 100.000 personas lo vieron antes. Se reportaron síntomas similares en al menos 5 países. La fundación que monitoreaba la mansión Blackridge emitió su última transmisión. La percepción es el portal.
El ojo humano fue la llave desde el inicio. El otro lado ya no está detrás del espejo, está delante de ti. Si llegaste hasta aquí, ya las miraste. No directamente, pero has entendido su historia. Y eso es suficiente. No necesitan que las mires, solo necesitan que pienses en ellas, porque al hacerlo, las estás trayendo de vuelta.